Buenas tardes, queridos y amados hermanos, una vez más juntos a través de este espacio espiritual llamado Bellas Palabras de Vida. Estamos considerando el tiempo que estábamos viviendo litúrgicamente dentro de la iglesia, que es el tiempo de Adviento. Este tiempo que nos invita a la meditación, a la reflexión y sobre todo en la revelación, en las profecías que el Señor nos ha dejado mediante su palabra. Y esto es a lo que nosotros tenemos que abocar ese tiempo para poder en el conocimiento adquirir un panorama más amplio al respecto del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Salirnos de esa acartonada estructura religiosa para vivir de una manera consecuente nuestra vida en relación con la simplicidad, con la sencillez, pero con la profundidad que nos marca el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, eso demanda y requiere de cada uno de nosotros un trabajo y un esfuerzo, para que en ese trabajo y en ese esfuerzo se vea correspondido con un verdadero y auténtico cambio. Que nosotros lo podamos marcar en nuestra vida, es decir, un antes y un después. En eso consiste justamente a lo que el Señor requiere de nosotros, de buscar en su palabra el propósito de descubrirlo, es decir, encontrarnos personalmente con el Cristo de la vida. Y para que esto suceda, ¿qué debe pasar? Para que esto sea posible en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿qué debe suceder? Y debe suceder un cambio, una transformación, para que justamente lo humano que mora en cada uno de nosotros vaya siendo desplazado para que ese lugar sea ocupado por el poder divino. Es la única forma en que se va a ir generando ese cambio, es la única forma en que vamos a ir notando ese cambio en nuestra vida, en nuestro compromiso con el Señor. ¿Y cómo lo podemos relacionar? ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Por ejemplo, para comprender cómo esto era posible, podemos considerar una analogía. Por ejemplo, con un vaso sagrado, el cáliz que se utiliza para la celebración del santo sacrificio de la cruz, o lo que comúnmente conocemos como la misa. Entonces, el cáliz ya está consagrado, está bendecido, y por ejemplo, si ese cáliz es robado y es utilizado de una manera prófana, una vez encontrado ya no se puede volver a utilizar para el fin con el que había sido hecho al principio. ¿Y cuál es la forma que puede volver a cobrar, digamos, esa vida útil? Pues entonces es fundirlo, llevarlo al crisol, fundirlo, volverlo a fabricar, bendecirlo y que pueda ser puesto nuevamente sobre el altar para el santo sacrificio de la cruz. Entonces, de esta manera, ejemplificamos cómo debemos transformar nuestra vida, nuestro corazón, o cómo debemos dejar que el Señor, por el poder y la gracia del Espíritu Santo, transforme nuestra vida, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras actitudes. Pero hay algo a lo que hace referencia el Señor, y es esa conversación, ese diálogo que tuvo con este hombre de la ley, que era Nicodemo, que fue de noche a buscarlo a Jesús, porque él tenía un sentimiento totalmente diferente a sus compañeros religiosos.
disentía de muchas cosas. Entonces se fue de noche a buscarlo al Señor para preguntarle, para salir de su duda. Y sin lugar a dudas que el Señor, con palabras simples y sencillas, le dio a entender que para conocer a Dios había que nacer de nuevo. ¿Y cómo había que nacer? Ni aún él siendo entendido y doctor de la ley, Nicodemo, podía discernir o comprender el nuevo nacimiento. No era un nacimiento lógicamente biológico, era un nacimiento espiritual. Entonces Jesús le dice, tenés que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, ¿quién y cómo se genera ese nuevo nacimiento? Por el poder del Espíritu. De otra manera, imposible. Entonces ahí es cuando se comienzan a disipar las tinieblas del error y viene la luz que genera el Espíritu Santo. Esa luz que ilumina la palabra, que nos recuerda todo lo que nos ha enseñado el Señor, y esa luz que es la que tiene que hacer brillar nuestro ser como cristianos, como algo nuevo, como algo diferente. ¿Bien? Así como cuando hay algo, un metal, por ejemplo, decorativo, que puede ser el bronce, por ejemplo, un florero, un candelabro, que de vez en cuando necesita ser restaurado, necesita ser lustrado para que cobre brillantez y presencia. De la misma manera, tiene que obrar y dejar nosotros que el Espíritu obre en nuestra vida para que cobremos esa brillantez, esa luz de Cristo que brilla y que mora en nosotros, y que muchas veces nosotros, los cristianos, nos ocupamos triste y lamentablemente de menguar y de opacar. Entonces dice más adelante, luego debe recibir otra vez la forma de cáliz, finalmente una vez bendecido y consagrado puede ser destinado otra vez al servicio de Dios, ¿no? Entonces el cáliz viene a ser, decíamos, nuestra humanidad. Una vez que eso ya ha sido posible, se ha comenzado, ¿no es cierto? En un principio estuvo eso bien ordenado, fue luego desordenado. Al principio, la vida del hombre, cuando Dios creó a Adán, estaba totalmente ordenada. Y luego cayó en el desorden. ¿Por medio de qué? De la desobediencia. Entonces, nosotros tenemos que buscar que esa naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto?, por causa del pecado original de nuestros padres, de Adán y de Eva, sea regenerada, sea transformada. Después dice, por un acto libre la naturaleza humana se apartó de Dios volviéndose al amor de sí, es decir, al egocentrismo. Y para deshacer ese daño cósmico, el Hijo de Dios tomó de la Virgen María una naturaleza humana sin pecado. Y en su pureza cargó todos los pecados del mundo, como si Él mismo fuera culpable por todos ellos. Así dice la palabra, se hizo semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Fue esa culpabilidad y ese cúmulo de pecados, esa frustración y ese temor, lo que nuestro Señor sintió como propio e hizo que sudara sangre en el huerto de los olivos. Para salvarnos a todos sumergió esa naturaleza humana en los fuegos del Calvario, de modo que toda forma de pecado fuera quemada y destruida. Golpeado y martillado, sufriendo la máxima ignominia, la que puede infligir el pecado, la crucifixión del Hijo de Dios, nuestro Señor. Sabemos que Él resucitó al tercer día con una naturaleza humana perfeccionada. Ya no era lo mismo, porque por lo que realizó el poder del Espíritu Santo en el cuerpo de Jesús. Ahora la humanidad está restaurada a su destino sobrenatural, pero solo si se mantiene en contacto con nuestro Redentor, si
utiliza su humanidad glorificada como modelo o matriz en que hemos de ser moldeados y formados. Por eso, esto es lo que se conoce en el hombre como incorporación, es decir, desplazar algo para incorporar algo nuevo. Porque no llegaremos a ser uno con Cristo, dice, leyendo o pensando acerca de Él, ni admirando el Sermón de la Montaña o estudiando también biografías del tiempo pasado. La unión con Cristo es un proceso vital, es una participación en Él. Lo que ha nacido por nacimiento natural, natural es. Bien. Entonces, dice después, y todo lo espiritual ha nacido de algo del Espíritu. Es lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 6. Por lo tanto, la vida espiritual es el don del Espíritu viviente de Cristo, quien se prolonga en su cuerpo místico, la Iglesia, y difunde su vida mediante los 7 canales vitales que son los sacramentos. Esta vida comienza con un nacimiento. El hombre no conoce el reino de Dios sin nacer otra vez. Juan capítulo 3, versículo 3. Porque la economía de la salvación es tal que Dios descendió a nosotros a fin de que pudiéramos nosotros ascender a Él. Entonces el Señor nos invita a que verdaderamente nos hagamos responsables como cristianos que somos en lo que compete justamente a la conversión, que cada uno de nosotros tiene que asumir libre y voluntariamente en un compromiso sincero ante el Señor. Pues entonces les invito a que sigamos meditando a ver cómo venimos transitando este ambiente, si hemos notado un crecimiento, una madurez, o qué experiencia espiritual se ha manifestado en nuestra vida para que podamos testificar del amor de Cristo y el poder de su Espíritu Santo. Que así sea. Mis queridos y amados hermanos, que tengan un bendecido fin de semana. Paz y bien para todos ustedes.